Hoy, en A Su Salud, identifique los factores de riesgo de la enfermedad renal. Un factor importante en el incremento de la incidencia de insuficiencia renal es la edad, ya que la función renal disminuye según avanza y se estima que después de los 40 años se pierde el 1% por cada año de la función renal. Además, factores como el tabaquismo, hipertensión y diabetes se multiplican para acelerar el daño renal. Hoy, en el estudio de los especialistas, el doctor Julio Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara, nos explica los avances médicos en la prevención y tratamiento de la enfermedad renal. La colitis, un trastorno gastrointestinal donde la mucosa del colon presenta procesos de inflamación que pueden extenderse a lo largo del intestino grueso, con lo que origina síntomas de diarrea, dolor y distensión abdominal, flatulencia y deshidratación. En el estudio de los especialistas, el doctor Jesús Trujillo, gastroenterólogo, nos comenta cuáles son los síntomas, diagnóstico y factores de riesgo de la colitis. Además, entérese qué beneficios se obtienen al entrar a un protocolo hormonal y la diferencia que hay entre una terapia hormonal sintética y una bioidéntica. En el estudio de los especialistas, el doctor José Francisco Figueroa Sterling, director médico de Clínica Bio, clínica especializada en medicina antienvejecimiento y medicina regenerativa. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues ya estamos en A Su Salud, una semana más, un martes más, estamos en vivo, es martes después de las 5 de la tarde, pues estamos completamente en vivo para usted a través del 210 digital, la señal de tu ciudad. Te voy a invitar para que te quedes a disfrutar este programa médico en donde veamos en este avance todo lo que tendremos, platicaremos con diversos especialistas y sobre todo los temas, si usted tiene alguno de los padecimientos de los que vemos o veíamos aquí en este avance, bueno, le invito para que se quede a disfrutar el programa, participe en él. Aquí está este 01800 que veíamos para que pues llame desde donde lo vea el programa en cualquier punto de la República, 01800 la sin costo, o bien a nuestro correo electrónico joelflores@asusalud.tv. Bueno, vamos a platicar con el doctor Julio Ramos, primeramente en relación a lo que es pues la insuficiencia renal, lo que es la enfermedad renal, su inicio y bueno, los diversos tratamientos que existen hoy en día pues para retardar, incluso frenar la evolución de lo que es el inicio de la insuficiencia renal. Bienvenidos al programa Los Especialistas, pues aquí están los distintos links para que usted participe, enriquezca con sus comentarios o sugerencias este programa. ¿Cómo está, doctor Julio? Vamos con la tapa y regresamos. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Bien, pues saludamos ahora al doctor Julio. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Joel, a platicar con tu auditorio y darnos una vez más la oportunidad de transmitir los beneficios y riesgos que la gente en nuestra sociedad tapatía está viviendo, ¿no? Doctor, veíamos el avance, la información, bueno, en relación a lo que es el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes son los que aceleran, pues, la insuficiencia o lo que es el inicio del daño renal. Sin lugar a duda existen muchos factores, como hemos comentado ya en algunos otros de los programas en los que hemos tenido la oportunidad de participar. Y bueno, antes que nada, tomar en cuenta que los factores de riesgo y la exposición que tienen los individuos en nuestra sociedad, y no tomar en consideración que el consumo de sustancias tóxicas, así como el tabaco, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. ¿El alcohol también influye? Es un factor no primario, pero es un factor que sin lugar a duda causa un riesgo, ¿no? Bien, pues esos son los factores de riesgo y que, bueno, la importancia de estar conscientes, saber que aquí empiezan el daño, doctor. ¿Cómo se empieza a dañar el riñón o los riñones? ¿Empiezan por igual el daño? No, claro que no. El daño, bueno, las muestras inmediatas o las muestras tempranas de un daño renal
en pacientes con factores de riesgo, con carga genética para esto, a veces lo único que tenemos como característica clínica del individuo es la presencia de hipertensión, la presencia de proteínas en la orina. Son los marcadores primarios que podemos encontrar en un individuo para determinar que esta persona está poniendo una condición de riesgo, ¿no? Y saber que está empezando a dar manifestaciones de lesión o daño de tipo estructural a este órgano. Fíjese, amigo televidente, lo importante y lo cotidiano que es el resultado de esto. O sea, me quiero referir a que muchas veces, doctor, en nuestra dieta diaria, mal planeada, mal equilibrada, hay exceso de proteína en ella y con eso estamos haciendo o causando daño o iniciando la enfermedad renal. Así es. Definitivamente el parteaguas de padecimientos tan importantes como la insuficiencia renal están ligados a nuestros malos hábitos de tipo alimenticio y que bueno, somos un ejemplo claro de que cada día más personas jóvenes están viviendo con una situación clínica y que bueno, hoy más del 88% de los trasplantes que estamos realizando son en gente menor de 30 años de edad. Eso te da, en buena medida te da la pauta de que es mucha la gente joven a la que atendemos, ¿me entiendes? Doctor, ¿y cuál es la etiología, la causa, el origen del por qué ahora se presenta esta enfermedad en jóvenes o en pacientes más jóvenes? Sí. Lo demostrable hasta el día de hoy está ligado mucho a las cuestiones de tipo nutricional y que ello ha dado sin lugar a duda la pauta, la cantidad de alimentos altamente industrializados y conservadores, sin dejar de considerar algunos aspectos muy importantes como son antecedentes genéticos y otros padecimientos que el individuo sin pensar que lo padece, porque no, esta enfermedad, como recordarás, es una enfermedad que no causa síntomas de manera inicial, es una enfermedad que no genera dolor. En su etapa inicial no genera esos signos o síntomas, vamos, del inicio de la enfermedad. ¿Cuándo aparecen, doctor? ¿En qué etapa de la evolución de la enfermedad? ¿Ya en una etapa muy avanzada? En etapas tardías. Sin lugar a duda, la enfermedad renal siempre da como manifiesto en etapas avanzadas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Bueno, desde fatiga, náusea, ataque al estado general, comezón, vómito. Sí, esos son algunos de los síntomas cardinales. En la piel, claro, porque bueno, las sustancias que el riñón pierde la capacidad de eliminar se va acumulando en el cuerpo y van buscando posibles sitios de eliminación y una de ellas también son la eliminación a través de la piel, ¿no? ¿Se asocia también el problema de falta de respiración o que se tapa la nariz, doctor? Digo, no es porque se tape simplemente. La urea, que es una sustancia de eliminación renal, busca puntos por donde salir, puede causar problemas respiratorios altos, problemas respiratorios pulmonares más severos y en un momento dado, bueno, la retención de sustancias líquidas, porque la capacidad que el riñón pierde en sus diversas funciones es obviamente eliminar líquidos, ¿no? Doctor, ¿quiere decir que la mayor parte del enfermo renal, es diagnosticado en esa etapa avanzada ya? Desafortunadamente sí, Joel. Desafortunadamente la gente llega a tocar las puertas de un consultorio para el área de nefrología cuando el paciente ya está en una situación terminal, mal llamada terminal, pero bueno, desafortunadamente como la gente ya llega buscando un tratamiento sustitutivo o dialítico, eso ha invitado mucho a que las personas no tengan el conocimiento de esta especialidad hasta en etapas emergentes, ¿me doy a entender? Sí, claro. Doctor, quiere decir que, desafortunadamente la gente llega tarde al diagnóstico, llega por los síntomas, desde luego, ¿no? Por los síntomas tan avanzados en esa etapa. ¿Qué se le ofrece a ese paciente? ¿Hay tratamientos, desde luego, y qué ofrece el centro de riñón? Primero que nada, hay que estadificarlo. Eso quiere decir en qué etapa se encuentra el paciente, qué factores lo llevaron a este daño renal, si fue hipertensión, si fue diabetes, si es algo que esté en etapa aguda o es algo ya crónico. Si los pacientes tienen una etapa avanzada, pero todavía tenemos alguna forma de reserva en su funcionalidad, es ahí donde el centro del riñón se ha vuelto un puntero tratando de evitar al paciente el uso
de diálisis. Sabes que algo que nos ha caracterizado a Centro del Riñón es trabajar de manera muy intensa para evitar que los pacientes se integren a diálisis. Y en los pacientes que en un momento dado no dependen o no van a requerir de un uso de diálisis, porque de alguna manera los hemos podido llevar a un control, pues buscar en algunos casos el trasplante temprano antes de llegar a una terapia dialítica, ¿no? Fíjese qué interesante saber que existen pues hoy en día tratamientos, doctor, que pueden pues no solo frenar, sino retardar, ¿verdad?, la aparición o el desarrollo de lo que es esta enfermedad, la insuficiencia renal. ¿Es, vamos, la enfermedad más frecuente o la más común? Bueno, no es que sea solamente la más frecuente. La primera causa de daño renal en el mundo es diabetes, secundariamente la hipertensión, y casi siempre van caminando de la mano. Algunos de los casos que tenemos reportados, no registrados porcentualmente, pero sin lugar a duda el paciente con diabetes es el que más toca las puertas de nuestro centro, porque es un paciente que progresa hacia una insuficiencia renal en la etapa avanzada, ¿no? Muy bien, pues es posible entonces evitar la diálisis, vamos, y no solo eso, sino un trasplante, ¿no, doctor? Hoy en día existen todas estas técnicas. Ustedes en el Centro de Riñón Guadalajara, bueno, también tienen esta otra alternativa de trasplante cuando las cosas o cuando las posibilidades se han agotado y que tienen que entrar en otro tipo de intervenciones. Sí, claro, de hecho, bueno, afortunadamente el equipo de Centro del Riñón Guadalajara tiene bien establecido un grupo multidisciplinario para llevar a cabo el tratamiento integral, desde recibir a un paciente que va empezando su enfermedad hasta en pacientes que requieren ya una terapia con un trasplante o alguna otra clase de tratamiento. Esto nos ha permitido convertirnos en un centro de referencia a nivel estado y en algunas partes del país para poder apoyar y cambiarles la vida a más pacientes que a final de cuentas no han encontrado un tratamiento integral a veces en sus entidades, y que bueno, sabemos que este espacio llega a otras poblaciones que necesitan de un manejo diferente. Por eso es que llegar hasta las puertas y hasta los televisores de más personas los va a llegar a motivarse en que primero que nada se informen. Contamos con los espacios y los portales y los medios ideales para que el paciente y sus familiares estén bien documentados sobre esta enfermedad. Muy bien, doctor, pues vamos a invitar al público para que haga prevención, que es lo primero, ¿no, doctor? Ahí inicia el tratamiento de la prevención, en hacer diagnósticos oportunos y de, como usted lo menciona, ¿no? En diferentes áreas de la salud, desde especialistas nutriólogos para que nos puedan dar una nutrición balanceada de acuerdo a nuestra actividad diaria, desde revisar nuestra medicación, porque algunos de los medicamentos, por la misma ignorancia de la salud renal, pues no lo sabemos y viene ese daño por el consumo de medicamentos, que es también de las grandes preocupaciones, ¿no? Esa sin duda puede ser una de las causas que lleve de manera acelerada en un paciente que ya tiene algún nivel de daño, ¿sí? Le va a progresar de manera más rápida a una lesión que lo urgencie o le obligue a recibir una terapia de sustitución o diálisis, que es algo que la gente pues no desea, ¿verdad? Obviamente nosotros nos hemos enfocado en orientar al paciente y a sus familiares cuáles son los alimentos y los grupos de medicamentos que debe de evitar para no acelerar ese daño. ¿Cuáles serían, por ejemplo, doctor, para que el público esté informado y desde luego tengamos precaución en esto? Primero que nada, el fenómeno de autoprescripción debe de estar completamente eliminado de cualquier ambiente familiar. Segundo, el uso de analgésicos, ¿sí? Es uno de los medicamentos y los grupos de medicamentos que han demostrado un daño severo, rápido, brusco y que puede ser irreversible. El uso de medios de contraste sin una vigilancia previa también puede poner una condición de riesgo al paciente. El uso de algunos grupos de antibióticos también da muestra de que pone en riesgo la seguridad y la funcionalidad de estos órganos maravillosos llamados riñones. Por eso es que el exhorto o la invitación al público televidente es que no haga ese fenómeno de autoprescripción que durante años la mala cultura que nos dicta el fenómeno salud
nos ha permitido llegar a las farmacias y consumir. De ahí empiezan las labores de regulación de uso de medicamentos, así como se da para el uso de antibióticos, también debe de llevarse a cabo para analgésicos y antiinflamatorios, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, pues por eso es la invitación para que ustedes hagan salud preventiva, diagnósticos oportunos, llegar, aunque usted no sienta el dolor y si sabe que sus familiares hubo la enfermedad renal, bueno, acuda para que sea diagnosticado, desde luego vigilado oportunamente, retardarla o simplemente controlarla con los tratamientos que tienen en el Centro de Unión Guadalajara, tratamientos de prevención, que en un siguiente programa me gustaría que enfocáramos en qué consisten los tratamientos, doctor. Sabemos que es en base a nutrición, ¿sí? Vamos a dar los teléfonos, hay un 01800 para que usted se comunique desde cualquier punto de la República Mexicana, 01800-841-5727 o el teléfono del doctor Julio Ramos, 3823-1001 o 1002. Esos son los teléfonos ahí mismo en el Centro del Riñón Guadalajara. Doctor, muchísimas gracias por esta visita. Gracias, Joel, que tengas un buen día y gracias por la invitación de nueva cuenta. Muy amable. Gracias al doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara. Vamos a la pausa comercial, regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Centro del Riñón Guadalajara. Unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa u hospital, recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio a nuestro Centro de Atención Médica. Centro del Riñón Guadalajara. Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otras especialidades. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. CAMP, Centro de Atención Médica del Hombre Providencia. Doctor Julio César González, urólogo. La prostatitis tiene su origen principalmente a través de infecciones, aunque estas puedan en ocasiones no ser absolutamente documentadas con algún estudio en particular. Esto lo integramos ya con un análisis en la consulta del paciente, una entrevista, una revisión. Principalmente estos pacientes van a padecer o van a referirnos, nos van a comentar sus molestias en relación a ardor al orinar, aumento en las veces que van al baño, en la frecuencia urinaria, nicturia y también disminución en la presión del chorro urinario. Una vez que el paciente nos llega con estos síntomas, nosotros vamos a revisarlo y vamos a decidir qué estudios va a necesitar. Y en base a eso vamos a dar un tratamiento que principalmente es basado en antibióticos y antiinflamatorios. Además, es importante comentar que estas enfermedades, cuando no son tratadas en tiempo y forma, pueden dejar secuelas. De ahí que una prostatitis que se presenta de una forma aguda y no es tratada puede tornarse en un problema crónico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el problema puede ir más allá de 3, 6 meses e incluso por muchos años el paciente estar batallando con estos síntomas que les acabo de comentar. Por eso es importante una atención oportuna y adecuada. CAMP, Centro de Atención Médica del Hombre Providencia, con tratamientos preventivos y correctivos de actualidad para la salud de su próstata. Doctor Julio César González, urólogo.
¿Eres médico o profesionista de la salud? Para ser competitivo necesitas estar actualizado. OK Hosting, servicio de dominio y web hosting. Crea la página web acorde a tu especialidad. Conéctate al mundo de la Internet. OK Hosting, excelencia y calidad en servicios de Internet. www.okhosting.com.mx 01800 8010 932. José Peña, sastrería y camisería. Vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña. Calidad y atención personalizada al servicio de nuestros clientes. Bien, pues ya estamos con el doctor Trujillo y vamos a platicar de lo que es la gastritis, un padecimiento, lo que es la colitis, un padecimiento muy frecuente, mucho más frecuente de lo que usted piensa, porque tiene que ver con nuestro estado emocional, tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con una serie de cosas que usted hoy se dará cuenta qué es la colitis y cómo podemos vivir sin ella. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, platicando sobre esta enfermedad tan interesante, tan frecuente. Es muy interesante porque es una enfermedad muy frecuente, a veces más de lo que imaginamos. ¿Y en quiénes es más frecuente, doctor, o en distintas edades? Fíjate que vemos colitis en niños. Bueno, vamos analizando el concepto. ¿Qué es colitis? Colitis es la inflamación del colon, y el colon es el intestino grueso. Hay dos intestinos, el delgado y el intestino grueso. El intestino delgado con una longitud promedio de unos 3,5 metros, el intestino grueso con una longitud promedio de 1,5 metros. Entonces, cuando los alimentos son procesados a nivel estomacal y luego pasan a intestino delgado para que se absorban los nutrientes importantes para tu cuerpo, después del intestino delgado, ya lo que no se absorbió, lo que ya no es útil para tu cuerpo, entonces se desecha, se convierte en bolo fecal. Entonces pasa del intestino delgado al intestino grueso. El intestino grueso, si mide promedio 1,5 metros, entonces el bolo fecal, en el momento en que pasa al intestino grueso, es un auténtico atole. Y conforme va circulando por el intestino grueso, le tiene que ir reabsorbiendo agua y ciertas sustancias. Entonces lo va secando, de tal manera que cuando el bolo fecal ya atraviesa ese 1,5 metros, al llegar al recto, al ano, ya debe de llegar de consistencia pastosa. Eso es lo normal. Para que esto se lleve como se debe dar, el intestino tiene que estar trabajando, contrayéndose, porque el intestino tiene un músculo circular, un músculo longitudinal, y estos trabajan armónicamente contrayendo el intestino. Son los peristaltismos. Peristaltismo, exactamente, que generan olas de propulsión para que la materia fecal transite, avance, pero a un ritmo ideal. Eso sería lo normal. El problema de colitis es que altera esta función y entonces las contracciones se desordenan, se pierde el gobernador. Hay un nervio del cerebro al intestino que se llama nervio vago, y ese nervio es el switch eléctrico que controla, que gobierna las contracciones intestinales para mantenerlas al ritmo que debe. Entonces, cuando se alteran estas contracciones intestinales, aparece la enfermedad, porque se suceden cambios del ritmo. Si ese bolo fecal llega al intestino y tenemos un intestino muy acelerado, entonces la materia fecal no se alcanza a secar
y llega al sigmoides, al recto, todavía de consistencia semilíquida o líquida. A eso le llamamos diarrea. Entonces, ¿eso es causado por la inflamación del colon, doctor? Por los trastornos de la contracción. El intestino pierde su ritmo y su tiempo, ¿de acuerdo?, de tránsito intestinal. Por otro lado, cuando la materia fecal circula por un colon demasiado lento, demasiado perezoso, entonces la materia fecal se estanca, se rezaga y como le sigue reabsorbiendo líquido, se seca de más. Ya cuando llega al recto y al ano, llega verdaderamente endurecida, a veces hasta de consistencia pétrea. A eso le llamamos estreñimiento. Oye, doctor, ¿y las fibras, los psylliums, las sargaratonas, todo ese tipo de salvados y granos ayudan a evacuar, a eliminar, a desinflamar? Claro que sí, claro que sí. El equilibrio para la buena función del colon, para producir un bolo fecal ideal, requiere de el consumo en la dieta de fibra. La fibra es la cáscara de frutas, verduras y cereales y tiene la propiedad de tipo bioquímico de generar evacuaciones reblandecidas, húmedas y en consecuencia facilita una buena defecación. Entonces la dieta en el orden natural, ideal, debe de acompañarse de fibra, desde luego. Muy bien. ¿Y por qué se enferma entonces el colon? ¿Por qué se inflama, doctor? Hay múltiples factores. El término colitis es un término muy general. Hay diferentes tipos de colitis. La gente le llama a una colitis tan frecuente colitis nerviosa. Nosotros en medicina le llamamos colon espástico, colon irritable. Espástico, irritable, porque tiene una estrecha relación con alteraciones de tipo conductual. Cuando la persona atraviesa por cualquier estado neurótico, por cualquier tipo de duelo personal, familiar, laboral, entonces esta persona cae en un estado neurótico. Llámese crisis de ansiedad, crisis estresantes, depresión, trastorno del sueño, histeria, cualquier estado neurótico puede en un momento dado, ya dijimos que hay un nervio del cerebro al intestino y entonces podemos decir que se descalibra el intestino a consecuencia de un trastorno de tipo emocional. O sea, desde el control de esfínteres se pierde todo eso. No tanto el esfínter todavía, ¿de acuerdo? Pero sí en un momento dado la contracción intestinal y se pierde ese ritmo ideal de avance que habíamos comentado, se pierde. En los procesos de colitis nerviosa, como lo llama la gente, un 60% de estos se van a estreñir. Tienen predominio de estreñimiento. Un 20% se van a la diarrea y otro 20% tienen fases de estreñimiento que alternan con fases de diarrea. El paciente te dice, pues a mí el lunes me dio diarrea, doctor, como 6, 7 evacuaciones. El martes ya no tengo nada. No hubo fiebre, no fue una diarrea infecciosa. Fue parte del problema de colitis nerviosa que en un momento dado está alterando la contracción intestinal. Ese es un tipo de colitis muy común. Hay colitis de otras causas, colitis de tipo parasitario, colitis de tipo inflamación a consecuencia de procesos infecciosos, colitis bacterianas, colitis parasitarias, las hay, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de colitis relacionadas con enfermedades inflamatorias en otro orden, un poquito más raras, pero también de gravedad para cierto tipo de personas. ¿Y esta se puede asociar con otro tipo de enfermedades, doctor? Como, no sé, gastritis, por ejemplo. Es muy común, es muy común. Ya habíamos comentado que también un factor común para gastritis son factores de estrés y es muy común que llegue al consultorio la persona que al mismo tiempo sufre de gastritis y sufre de colitis. Bueno, ahorita hablamos en un término general cuál es el concepto de colitis, porque en un momento dado se puede producir una colitis.
Pero vamos hablando luego de los síntomas, o déjame comentarte qué pasa con los pacientes. Llegan al consultorio y el 80% dicen que van porque están malos del estómago. Y en cuanto los paro, ahí en el consultorio, le digo, a ver, párese por favor. ¿Dónde tienes el estómago? Y señalan el ombligo, abajo del ombligo, las ingles, no tienen idea. Para ellos todo lo que es abdomen es el estómago. Entonces van a la farmacia, los que se autorrecetan, y dicen, ¿no tiene algo para el estómago? Y les dan omeprazol. Y el paciente trae una colitis. Entonces, desde que el paciente llega al consultorio, las cosas tienen que ser claras. El buen médico tiene que comprometer al paciente para que entienda en un momento dado de qué se trata esto. El consultorio es una escuela y el paciente tiene que tomar el curso de gastroenterología aplicada al padecimiento que él trae. Así es. Los levanto y empezamos a ver desde anatomía y empezamos a localizar en el cuerpo dónde queda el colon. Hay que enseñarlos a esto. Sí, pues hay que reeducarnos, doctor, y los tiempos han cambiado y con ello, por supuesto, que también cambian la aparición de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hoy en día en donde vemos, pues, alimentos procesados, comida rápida, me imagino que todo esto influye de alguna manera, ¿no, doctor? Claro que sí, claro que sí. Definitivamente hay enfermedades que se están propiciando en consecuencia a esta característica alimenticia contemporánea de alimentos industrializados, alimentos sometidos a conservas especiales que en un momento dado dañan la salud gastrointestinal. Es un hecho. El ritmo de las personas que hoy en día pues viven de la comida rápida, no comen fibra. El clásico estudiante que yo platico con ellos y me dice, no, doctor, pues yo cuando mucho tengo oportunidad de comerme una tortita allí en la esquina, ¿cómo me van a elaborar un platillo con frutitas y verduras? No lo hacen. Entonces van teniendo una dieta con muy pobre fibra y esto en un momento dado acaba por agravar un poco más el comportamiento de una colitis. Bien, doctor, pues el tratamiento, ¿cuál es? Yo pienso que eso lo voy a dejar para un siguiente tema, para un siguiente programa. capítulo. ¿Cómo no, doctor? Porque luego vamos a hablar de síntomas. Muy bien. Entonces vamos a invitarlos para que estén muy próximos o muy atentos en la próxima entrevista con el doctor Jesús Trujillo Casillas, pues para continuar con esto que es la colitis, que es muy común, que es muy frecuente, que tiene que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestra vida emocional y que por supuesto hay que corregirlo, porque ¿cuál es lo más grave de esto, doctor? Mira, una cosa muy interesante, así como para terminar esto, hoy hacemos un preámbulo de lo que significa colitis y yo creo que sí le voy a dedicar más o menos unas 2 o 3 pláticas más, porque es un tema que merece ser revisado con un poquito más de detenimiento, si no, no obtendríamos el resultado que esperamos con toda la gente que nos escucha. ¿Cómo no, doctor? Debo decirte, así como para concluir, que es importante entender hasta dónde una variación en el proceso digestivo, si tú comes, por ejemplo, si tú tomas bebidas gaseosas, ¿qué esperarías? Llenarte de gas. Uh-huh. Y entonces vas a observar que en tu estómago hay distensión, tienes eructos constantes. ¿Eso es enfermedad? No, es una consecuencia directa por el tipo de alimentación que estás llevando. Pues así mismo, hay gente que está comiendo hoy alimentos altamente productores de gas. Comen frijoles, leguminosas, algunas legumbres productoras de gas, derivados lácteos, y hoy en la noche ya están con un abdomen totalmente distendido. ¿Qué esperaban? La pregunta es, ¿eso ya es enfermedad? No precisamente. Hay que cambiar entonces algunos hábitos, doctor, y en un próximo programa usted nos dirá con todo gusto cuáles son Vamos a ver características clínicas, síntomas. Para enseñarnos a reconocer una colitis y luego ya después veremos tipos de colitis y tratamiento. Doctor, le agradezco que nos haya acompañado, doctor Jesús Trujillo Casillas. Es un placer. Gastroenterólogo, endoscopista, cirujano, y bueno, quiero decirle que aquí están sus teléfonos, 0133-3271. 3271, no alcanzo a ver, 71, ayúdeme por favor, 9899. O bien el 1377-0618, que es otro de los números para que usted se ponga en contacto. El primero, los dos en Guadalajara, por supuesto, uno en
En el consultorio que está en el Hospital del Country y otro en el Hospital Puerta de Hierro. Muy bien. De Hierro Sur. Puerta de Hierro Sur. Ahí están ambos teléfonos para que usted, por supuesto, procure al doctor Jesús Trujillo Casillas, platique con él. Gracias nuevamente. Ha sido un placer estar con ustedes. Próximamente, entonces, síntomas y, por supuesto, el aspecto clínico, pero ¿cuáles son esos granos y esos alimentos que en la tarde usted se siente pues inflamado, que no le cierra ya el pantalón y que por la noche no aguanta? Bueno, va a ser interesante. ¿Qué combinaciones? ¿Sabes? Hay combinaciones, refrescos oscuros con leche, por ejemplo, y se inflaman. Entonces, todo esto. Gracias, doctor. Ándale, pues. Vamos a el doctor Kerry H. Rottenberg. Bueno, aquí hay un caso clínico, el doctor Kerry, en relación a lo que es la quiropráctica. ¿Conoce usted lo que son las subluxaciones? Bueno, aquí está una alternativa de tratamiento, la quiropráctica. La tensión muscular por el estrés cotidiano puede mover articulaciones fuera de su posición normal, causando una subluxación. En quiropráctica se refiere a la interferencia o pinzamiento en el sistema nervioso. Una subluxación generalmente puede ocurrir por una mala posición de las vértebras, causando dolor, malestar y a largo plazo enfermedades crónicas, debido al mal funcionamiento de órganos y tejidos. Y empecé con unos problemas en la columna, en la espalda baja, entonces me recomendaron al doctor Kerry y ya vine como alternativa con un quiropráctico. No conocía yo cómo era con los quiroprácticos, ya llegué y me han hecho pues varios tratamientos, llevo 10 sesiones y ahorita pues ya me siento mucho mejor, ya mi espalda baja ya no me duele, ya puedo usar tacón bajito, que me molestaba mucho el traer el tacón muy alto, no podía hacerlo y ahorita ya es menos el dolor y he estado muy a gusto con el doctor Kerry con la quiropráctica. En Spine Center contamos con estudios de vanguardia y de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del dolor por subluxación. Yo solo necesito saber dónde le duele. Dr. Kerry H. Rottenberg, médico quiropráctico. Clínica Bio, clínica especializada en medicina regenerativa y antienvejecimiento, con diversos protocolos de actualidad que te regresarán el bienestar perdido por el paso de los años. Clínica Bio, es tiempo de dar el paso. Muy bien, bueno, ya estamos ahora con el doctor José Francisco Figueroa Sterling, director médico de Clínica Bio, clínica especializada en tratamientos de rejuvenecimiento y desde luego en medicina regenerativa. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Juerto, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Pues platícanos qué es Clínica Bio, qué es lo que ustedes manejan de forma general. Sabemos que el público ya conoce Clínica Bio, pero el público que por primera vez se está conectando a nuestro programa. Así es, Clínica Bio es la clínica especializada en medicina antienvejecimiento y medicina regenerativa, que lo que buscamos es regresar al cuerpo la funcionalidad a través del equilibrio hormonal y a través de ciertos minerales y vitaminas que al cuerpo le van haciendo falta conforme van pasando los años. Es obvio que el envejecimiento es una etapa que todo hombre y mujer vamos a vivir, pero sí existen ciertas formas, como lo que hacemos en Clínica Bio, para revertir y frenar más que otra cosa todo el proceso del envejecimiento, que va a ser un deterioro natural del mismo cuerpo. Y hay distintos tratamientos que manejan para el proceso de envejecimiento, retardarlo. ¿Cuáles son esos tratamientos, doctor? Así es, son varios protocolos que se van manejando. El principal es, el número uno viene siendo el protocolo hormonal o el equilibrio hormonal que necesita el cuerpo, sí, que es el paso número uno. El segundo protocolo vendría siendo el protocolo de desintoxicación. El tercero vendría siendo el protocolo nutricional. El cuarto sería el protocolo preventivo y el quinto sería el protocolo saludable. Dentro de estos protocolos todos van llevando paso a paso, que lo único que buscamos es regresar al cuerpo ese equilibrio, esa funcionalidad, porque también es llamada medicina funcional, para que el cuerpo vuelva a tener las funciones como las tenía a los 30 años, 35 años. Bien, entonces el principal protocolo es protocolo, doctor, es el balance hormonal. El equilibrio hormonal. Es el equilibrio hormonal. Esto entonces es el más importante de esto. Así es, y déjame explicarte por qué. La verdad es que el envejecimiento se empieza a dar a partir de que en nuestro cuerpo se empiezan a desequilibrar las hormonas. Esto empieza a suceder a partir de los 35 años, cuando disminuimos de un 3 a un 5%
de un 1 a un 3% anual de esa producción hormonal y que se va acumulando con los años. Y ahí es donde empezamos a tener el desequilibrio hormonal y nuestro cuerpo empieza a envejecer, que en otras palabras es deteriorarse o perder esas capacidades que tenía anteriormente. ¿Y este tratamiento hormonal, doctor, es natural? Así es. Este tratamiento, bueno, hay que entender también que hay que copiar al cuerpo en general para regresar a ese equilibrio, tanto las hormonas que sean de origen natural, y también que sean bioidénticas, que esa es la clave de todo este tratamiento. Una hormona bioidéntica no es otra cosa más que una hormona que es idénticamente igual a la que el cuerpo produce. Viene de origen natural, que se extraen a partir del camote o ñamé y se sintetizan a partir de ello, pero al final de cuentas lo más importante es que son idénticas a las que el cuerpo produce, porque al momento de regresárselas al cuerpo humano, el cuerpo actúa de manera natural y no tenemos ningún efecto secundario, reacciones adversas como las otras hormonas lo hacen. Entonces son distintos los beneficios que se obtienen, doctor, cuando se entra pues a estos protocolos hormonales. Así es, son trajes o tratamientos a la medida de cada paciente, porque cada paciente es único y la verdad es, tanto hombres como mujeres tenemos diferentes capacidades. Los tratamientos tienen que ser totalmente personalizados e individualizados. El tratamiento, no es nada más para las mujeres que entran en la etapa de la menopausia, ni los hombres en la etapa de la andropausia, sino el desequilibrio hormonal va a cambiar mucho, va a impactar mucho en todo nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar. Vamos a empezar a tener muchos síntomas como lo que son los bochornos, como lo que es la falta de energía, la disminución del líbido, son varios síntomas que nos van que van achacando y le vamos a decir, bueno, es típico de la edad, pero no es otra cosa más que el equilibrio que se empieza a perder a nivel hormonal, que lo que nosotros vamos a hacer es restablecer ese equilibrio hormonal con la única intención de que todo el cuerpo vuelva a funcionar como realmente es. Y también, por supuesto, que en el hombre se sufre de todos estos impactos y estos cambios de esta disminución hormonal. Doctor, ¿qué diferencia hay entre lo hormonal, lo sintético y lo bioidéntico? Ok, las hormonas bioidénticas, como la palabra lo dice, son idénticas a las mismas que el cuerpo produce. Una hormona sintética, por ejemplo, y por dar un ejemplo, es la progesterona. En el cuerpo produce progesterona en hombres y mujeres, pero hay una hormona muy conocida a nivel que lo encontramos en cualquier farmacia, que se llama acetato de medroxiprogesterona. Es muy parecido, pero no es igual, y al momento de regresarse al cuerpo, el cuerpo actúa de una manera muy diferente, que como si fuera la misma progesterona que el cuerpo produce. La diferencia en estos casos, yo les digo que es como una llave. Ambas hormonas es una llave, pero solamente una combinación va a abrir la puerta de esa célula y va a transmitir ese mensaje que se necesita al interior de la célula, que viene siendo la de la progesterona. La medroxiprogesterona, en otras palabras, simplemente va a entrar la llave, esa cerradura, pero no va a transmitir mensaje como debe de serse. Entonces lo que sucede es de que empezamos a crear un efecto que no buscamos en esas células y empezamos a tener efectos secundarios. Las hormonas bioidénticas pues es igualita a la que los ovarios producen o los testículos producen, y al momento de regresarse al cuerpo es como si el mismo ovario o los mismos testículos estuvieran produciendo esas hormonas. Bueno, pues yo les invito para acercarnos a Clínicas Bio y desde luego enterarnos de todos estos protocolos. ¿Qué hay que hacer? Llamar, hacer una cita a través de esta página que estamos viendo. Así es. Por lo pronto me gustaría invitarlos a que conozcan más de estos tratamientos. En nuestra página pueden encontrar en biohormona.com. O también los invitamos a que vayan a la clínica y nos conozcan, con la única intención de que vean de lo que se tratan estos tratamientos. Son tratamientos, como les platico a mis pacientes, son tratamientos muy nobles, son tratamientos de origen natural, son tratamientos que realmente si lo podemos resumir en 2 palabras o en 2 ideas, vendría siendo calidad de vida y bienestar para que todo el cuerpo funcione adecuadamente. Muy bien, doctor, pues en próximas entrevistas estaremos hablando de cada uno de estos protocolos que ofrecen en Clínicas Bio para regresar esa sensación de bienestar a cada uno de ustedes, por lo que Clínica Bio pues hace esta invitación a atreverse a dar el paso para aprender un viaje juntos hacia un óptimo nivel de salud. Aquí están estos teléfonos, recordándoles que este mes de junio el doctor estará en Culiacán los días 4 y 5 de este mes. No quede fuera, llame a estos números que aparecen en pantalla. Y bueno, además de que Clínica Bio tiene para usted 20 sesiones informativas para el público de aquí de Guadalajara, 20 sesiones informativas sin ningún costo, y si usted toma este protocolo, los estudios van por cuenta de Clínica Bio. Aproveche este tiempo
y es muy importante que usted llame en este momento para que pues pueda registrarse. Hay límite, así es que puede usted llamar. Los teléfonos aparecen aquí. 3641 sí, 9227 3641 9227 o el 01800 que es 01800 5040 246. Doctor, como siempre un placer tenerle. Gracias a ti, Joel. Muchísimas gracias. Bien, vamos con el doctor Andrade, nos habla de embellecimiento facial, las distintas técnicas que ofrece también nos habla de rinoplastia, nos habla de rinoplastia. Conozca usted este procedimiento y bueno, sobre todo de los resultados que ofrece el doctor Andrade en Clínica Estético Facial aquí en Guadalajara, Jalisco. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Hola, me llamo Claudia. Tengo dificultad para respirar desde hace 3 años. He ido con 3 otorrinos y me han dicho que tengo el tabique desviado y los cornetes crecidos. He decidido ponerme en manos del doctor Enrique Andrade porque he visto el resultado estético y funcional en 2 amigas que ya he operado. Además, durante la consulta me mostró gran variedad de casos con fotografías del antes y después y la verdad me han parecido espectaculares. En cirugía de nariz mejoramos la forma de acuerdo al rostro de cada persona. Tomamos fotografías previas para establecer un diagnóstico correcto y crear un plan preciso. A una nariz la podemos disminuir, aumentar, adelgazar o afinar, levantar una punta caída, alinear una nariz desviada o traumatizada, cuidando siempre la funcionalidad y sobre todo evitar el aspecto de nariz operada. A una cirugía de nariz podemos aumentar el mentón con un pequeño implante y así mejorar el perfil facial. Podemos quitar cachetito o bichectomía y adelgazar o estilizar la cara. Estas orejitas salidas se pueden corregir. Embellecer un rostro sí es posible. Clínica de Cirugía Estético Facial. Hola nuevamente. Han pasado 2 meses y quiero decirles que no me equivoqué en haber elegido al doctor Enrique como mi cirujano. Mi cirugía fue con anestesia local y sedación, por lo que unas horas después ya estaba en casa, descansando en mi habitación, en mi espacio. Algo que me pareció increíble fue que todo el tiempo respiré por mi nariz, debido a que no hubo taponamiento. Seguí sus indicaciones y no aparecieron moretones, no hubo dolor y la inflamación fue mínima. En 5 o 6 días mis familiares y amigos estaban sorprendidos con el resultado, ya que me veía tan bien en tan poco tiempo. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Jesús Guerrero Tarín, ¿cómo está? Hola. Bien, buenas tardes, ¿cómo estás, Joel? Bien, bienvenido, doctor Jesús Guerrero Tarín, coloproctólogo, pues para platicar, doctor, de las enfermedades del colon y del recto, las más frecuentes, por supuesto. Hoy tocaremos el problema hemorroidal, que es pues más común y más frecuente de lo que pensamos y que va muy relacionado con nuestro estilo de vida. Sí, claro. Fíjate que es una enfermedad tan común y la mayoría de las personas pues están pues con la pena de revisarse, incluso de aceptar que tienen una enfermedad ahí en esa área, por pudor principalmente, ¿no? Y pasan años y años y bueno, cuando es una enfermedad inflamatoria, cuando es un problema pues que no es cáncer, que no es neoplásico, pues como quiera, ¿no? Llegan a tener anemia, el dolor, el sufrir, pero hay que diagnosticar esto a tiempo. Hay que pensar en que bueno, cuando la enfermedad va iniciando podemos ofrecer un tratamiento médico en general, ¿no? Hablando desde hemorroides, fisuras, fístulas, todo eso, tratamiento médico, y ya cuando se deja avanzar pues va a ser la mayoría de las veces para cirugía y a veces ni siquiera con un fin curativo, ¿no? No, y lo doloroso, lo incómodo, lo incapacitante
que pues pone al paciente, ¿no? Esta enfermedad, ¿cómo inicia? ¿Cuáles son los factores que predisponen pues a desarrollar la enfermedad? Mira, se ha demostrado que, bueno, de acuerdo a nuestros hábitos que cada vez van en decremento en lugar de ir mejorando, tenemos que la dieta es cada vez más baja en fibra, ¿sí? Y eso condiciona que los pacientes tengan estreñimiento, problemas de colitis y presenten mayor esfuerzo defecatorio. Ese es uno de los factores iniciales. Perdón, doctor. Sí. ¿Uno de los factores puede ser el estar por mucho tiempo sentado? Sí. El aumento de la presión ahí en la pelvis. De hecho, todos tenemos hemorroides. Nacemos con ellas. Al estar ya, al iniciar la bipedestación, el caminar, empieza a haber cambios de la presión y empiezan a desarrollarse esos plexos hemorroidarios, que son venas, como las varices, pero están en esa área del ano recto. Entonces, cuando estamos haciendo un esfuerzo defecatorio continuo, los pacientes que son estreñidos, que tienen diarrea crónica o recurrente, empiezan a dilatarse esos plexos hemorroidarios, lo que se ve ahí, que normalmente eso debe estar por dentro, esos son unos plexos hemorroidarios o hemorroides internas. Y de ahí viene la clasificación de la enfermedad. En el grado 1, nada más se ulceran y no sangran. Se ulceran, sangran, pero no se salen. ¿Sí? Son internas. Son internas. En el grado 2, en cuanto también a las hemorroides internas, estas se salen, pero se regresan solas. En el grado 3, el paciente necesita regresarlas y todavía tiene éxito en hacerlo, puede regresarlas aún. Y ya en el grado 4 se quedan de fuera completamente. Y ya, de acuerdo al grado, pues es mayor la sintomatología, desde comezón, ardor, sangrado. Tenemos pacientes que presentan anemia severa. Tenemos pacientes que llegan al consultorio después de haberse instalado durante meses esa anemia por sangrado, que a veces ni cuenta se da. Llegan con 6 gramos de hemoglobina, con 7, los tenemos que internar por eso. ¿Pero qué pasa ahí? ¿El paciente no se da cuenta que está perdiendo sangre a través de su hemorroide o se acostumbra o por pena? ¿Qué sucede? Más bien lo segundo. Es muy evidente el sangrado de las hemorroides. Es sangre fresca, como cuando uno se corta un dedo y gotea. Así igual en el baño. Además en el agua pues se diluye y se ve. Pero al paciente pues le da pena, cree que se va a aliviar. No falta por ahí la vecina, el vecino, el compadre que le da un remedio. Y hay que decirlo también a veces los medios de comunicación, una publicidad. Pero sí. El caso ahí es pues que los pacientes acudan a revisarse. La mayoría de las veces pues no va a ser algo tan serio, pero si lo dejan avanzar, sí, desgraciadamente la mayoría de los pacientes que vemos pues ya son para cirugía, porque tienen años. Yo les digo, bueno, los hubiera, pero el hubiera no existe. Así que vamos a invitarlos a que se atiendan. Es una enfermedad como cualquier otra y lo peor es que a veces es algo más serio. No todo lo que sangra son hemorroides. Claro, pero también hay algunos elementos que coadyuvan, ¿no?, para su desarrollo. La falta de ejercicio, la alimentación, como ya mencionaba, el estar por tiempo prolongado. Sentado. Leer, es común, ¿verdad? Saber que se lee. Y bueno, todos esos son factores pues que predisponen las mujeres en el embarazo, por ejemplo. Claro. Sí, todo eso. El caso es que ahí está el subir de peso, como tú decías también. Pero eso se va desarrollando poco a poco. Entonces, generalmente nos da tiempo de atajar el problema, pero siempre y cuando lo encontremos en el grado 1 o grado 2. Sí, para todos hay tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, doctor? En el grado 1 y 2, el tratamiento es médico. Aumentar la fibra en la dieta, tomar mucho más agua, hacer un poco de ejercicio, bajar de peso. A veces por nuestro trabajo, nuestras actividades, pues no es posible dejar de estar sentado tanto tiempo o dejar de nuestras actividades, ¿no? O sea, van a hacer cambios en el estilo de vida, ¿no? Sí, en general. Sí, ya cuando es grado 3, todos prácticamente, y grado 4 con más razón, es cirugía, en la mayoría de los casos. Sí. Hay algunas terapias alternativas que no son quirúrgicas, pero se pueden hacer como ambulatorias, incluso en la oficina. Es el aplicar ligaduras, el aplicar alguna sustancia esclerosante, fototerapia con rayos infrarrojos, pero eso necesitamos encontrarlas en enfermedad hemorroidal grado 1, grado 2. ¿Sí? Entonces no hay que dejar que avance. Muy bien, pues la prevención, ¿hay forma también de disminuir el impacto de lo que es el problema hemorroidal, doctor? Sí. Esto es un efecto. La causa es el mal funcionamiento del colon. Sí, aparte de lo que mencionamos de obesidad y estar mucho tiempo sentado, los embarazos, pero de las cosas que podemos nosotros incidir es mejorar nuestra dieta, eso es importante. Y sobre todo los pacientes que tienen el síndrome de intestino irritable, que ya tienen estreñimiento alterno con diarrea o estreñimiento así severo, hay personas que evacúan una vez a la semana y con mucha dificultad.
con laxantes y todo, esos pacientes son los que más problemas tenemos en cuanto a las enfermedades anorrectales. La causa es el mal funcionamiento del colon, el efecto, las enfermedades anorrectales. Hablando de las enfermedades inflamatorias, ¿no? Porque siempre es importante acudir porque a veces no es lo que uno piensa o lo que el paciente piensa. Claro. Hay cosas más serias como pólipos, divertículos, el carcinoma incluso, ¿no? Así es, el sangrado puede predisponer a alguien confiarse que puede ser un problema hemorroidal y tratarse un cáncer. Claro, dilatar el diagnóstico. Aquí en el caso del cáncer el diagnóstico temprano es muy importante para poder ofrecerle un tratamiento curativo. Hacemos una colonoscopia en un paciente, encontramos una lesión polipoidea, vaya, como el tamaño de un dedo, podemos resecarla con el mismo colonoscopio, pero si ya encontramos un tumor avanzado que ya está cerrando, pues ahí el tratamiento va a ser retirar ese segmento del colon. Y a veces ya no es curativo cuando ya avanzó. Muy bien, doctor, pues ahí está. Es la invitación para hacer prevención en todas estas enfermedades. Doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo, el 01800-099-0406, su 01800 para que ustedes se pongan en contacto y pues despeje alguna otra inquietud, alguna otra duda que tenga por ahí de las enfermedades del colon y del recto. Muchísimas gracias, doctor. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Bueno, pues la invitación es para que usted nos visite en www.asusalud.tv. Aquí usted verá y otros programas por entrevista, por temas, por especialista, en fin. Usted visite la página www.asusalud.tv. Regálenos un me gusta en la página oficial de Face. Por ahí también si se registra le hacemos llegar, por supuesto, todos estos archivos de los programas para que usted, si se perdió alguno de ellos, por supuesto, los tenga y los vea, los disfrute y los recomiende. Así estamos llegando a la parte final, amigos. Gracias, muchas gracias. Si le gustó el contenido de este programa, gracias por recomendarnos.